Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a este nuestro humilde rincón de YouTube. Estoy súper contento y digo súper contento de verdad, de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me tiene con la piel de gallina, de esas que te ponen los pelos de punta y te hacen sentir una electricidad extraña en el aire. Vamos a desentrañar un misterio, una espera tensa, una sombra que planea sobre la salida de una comisaría. Sí amigos, hoy hablaremos de Demet y su vigilia por Khan. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué Khan está en comisaría? ¿Y qué torbellino de emociones se agolpa en Demet mientras espera, inmóvil, bajo el manto de la noche? Prepárense porque esto promete ser intenso, profundo y sobre todo, muy intrigante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante enigma, les invito, como siempre, a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse que aparece por aquí abajo, y no se olviden de activar la campanita. Así, ni un solo vídeo de nuestras próximas aventuras, de nuestras exploraciones en el mundo del misterio y la introspección, se les escapará. Que comience el misterio, que empiece la intriga. Imaginen la escena con la mayor nitidez posible. La noche ha caído por completo. No es una noche cualquiera, es una de esas noches que se sienten pesadas, cargadas. Las luces de la comisaría parpadean emitiendo una luz artificial, fría, que parece teñir todo de un gris opaco, desprovisto de vida, de calidez. El aire está cargado de una tensión palpable, de esa que se te instala en el estómago, que te eriza el vello de la nuca. Y ahí está ella, Demet. Una figura solitaria, envuelta en la sombra de la noche, casi camuflada con el entorno sombrío. Pero su rostro, a pesar de la penumbra que la rodea, irradia una mezcla compleja de preocupación profunda y una determinación férrea. No es una espera común y corriente. No es la espera por un amigo detenido por una falta menor, por un pequeño lío que se resolverá con una multa. Esto se siente mucho más profundo, mucho más serio. Y nosotros, como espectadores privilegiados, nos quedamos al otro lado de la pantalla, con la curiosidad picándonos, con esa sed insaciable de saber qué oscuro secreto, qué complejo problema ha llevado a Khan a ese lugar y, sobre todo, a Demet a esta soledad vigilante. Podemos empezar a especular, ¿verdad? Es natural, es humano. La mente humana está diseñada para buscar explicaciones, para tejer historias a partir de los hilos sueltos de la información. Se trata de un error judicial monumental. Ha sido implicado en algo que no ha hecho, una trampa, una jugarreta del destino. O quizás, y aquí es donde la intriga se intensifica, donde las sombras se vuelven más densas, ha sido él mismo el artífice de algo turbio, algo que lo ha llevado a esta encrucijada. La verdad es que cuando alguien a quien quieres, a quien aprecias, se encuentra en una situación así, las posibilidades se multiplican exponencialmente. La mente empieza a tejer escenarios, algunos increíblemente oscuros, otros desgarradores. Y Demet, con esa espera silenciosa pero intensa, está viviendo cada uno de esos escenarios en su cabeza. Su cuerpo puede estar quieto, una estatua en la penumbra, pero su mente, estoy seguro de ello, está corriendo a 1000 por hora, analizando cada posible ángulo, cada posible consecuencia, cada mínimo detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Pensemos en Demet. ¿Cómo es su personalidad en estas circunstancias extremas? Es de las que se derrumba ante la adversidad, se desmorona como un castillo de naipes. ¿O es una roca inquebrantable, una fuerza de la naturaleza que busca soluciones desde el primer minuto, analizando la situación y planteando estrategias? Yo sinceramente me inclino a pensar que si está ahí fuera, plantada en la oscuridad, desafiando la noche y la incertidumbre, es porque posee una fuerza interior considerable. No es nada fácil estar expuesto, esperando, vulnerable, mientras la persona que te importa, la que ocupa un lugar especial en tu corazón, está dentro, enfrentando lo que sea que esté enfrentando. Y esa fortaleza, esa resiliencia, esa capacidad de mantener la calma aparente cuando el mundo se desmorona, es algo que admiro profundamente. A menudo, en los momentos de mayor crisis, en las pruebas más duras, es cuando las personas sacan a relucir su verdadero carácter, esa esencia que las define. Y Demet, en esta sombra, en esta espera tensa, nos está mostrando una faceta suya muy reveladora, una que nos habla de entereza y coraje. Y luego está Khan. ¿Quién es Khan para Demet? Es su pareja, su alma gemela. Su mejor amigo, ese confidente que conoce todos tus secretos. Un hermano, ese vínculo de sangre inquebrantable. La naturaleza de su relación es absolutamente clave para entender la profundidad de esta espera,
la intensidad de la preocupación que emana de ella. Si es su amor, la angustia se multiplica. A por mil se convierte en un dolor físico, en una desesperación que te consume. Si es un hermano, el instinto protector se desborda, esa necesidad visceral de cuidarlo, de protegerlo, de sacarlo de cualquier peligro. Sea cual sea el vínculo que los une, es evidente, cristalino, que es un vínculo fuerte, de esos que te hacen mover cielo y tierra, o al menos, te hacen pasar una noche entera esperando a la salida de una comisaría, envuelta en la más absoluta incertidumbre. Ahora tratemos de imaginar, con todos los sentidos puestos en ello, el ambiente dentro de esa comisaría. No es un lugar de alegría, ni de tranquilidad precisamente. Las luces fluorescentes que emiten un zumbido constante y una luz que te reseca la vista, el murmullo constante de las conversaciones, a veces tensas, a veces rutinarias, el sonido incesante de los teléfonos que no paran de sonar, el olor característico a café rancio y a desinfectante y sobre todo, esa sensación de confinamiento, de pérdida de libertad, de estar atrapado. ¿Qué está pasando ahí dentro con Khan? Está siendo interrogado, enfrentando preguntas difíciles, poniendo a prueba su paciencia y su templanza. Está hablando con un abogado, buscando consejo, tratando de entender la magnitud de la situación. ¿O está simplemente esperando, tan perdido, tan impotente, tan desorientado como Demet lo está fuera, en la frialdad de la noche? La incertidumbre es, sin duda alguna, el peor de los venenos en estas situaciones. Es un ácido que corroe el alma, que mina la esperanza, que te debilita por dentro. Y Demet está bebiendo de ese veneno gota a gota, con cada minuto que pasa. Podríamos pensar en las motivaciones detrás de la presencia de Khan en comisaría. A veces las personas, incluso las mejores personas, se ven envueltas en situaciones complejas y dolorosas por un simple malentendido, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un desafortunado cruce de caminos, una coincidencia fatídica. Otras veces las acciones tienen consecuencias y puede que Khan, impulsado por la pasión, por la necesidad, o simplemente por un error de cálculo garrafal, haya tomado una decisión equivocada. Una decisión que ahora lo ha llevado a esta situación límite. Y ahí es donde entra en juego la lealtad de Demet. Está ahí para apoyarlo incondicionalmente, para estar a su lado pase lo que pase, sin importar la gravedad de los hechos. ¿O hay una duda latente, una sombra de desconfianza que se cierne sobre ella también, nublando su juicio, erosionando su fe? Pensemos en las historias que podríamos imaginar que llevan a esta escena, a este encuentro entre la espera y la incertidumbre. Quizás Khan ha estado involucrado en un negocio arriesgado, algo que salió mal de una manera catastrófica, y ese error ha terminado con él enfrentando a la ley, a las consecuencias de sus actos. O tal vez, y esto añade un giro más dramático, más oscuro, a la narrativa, ha sido testigo de algo que no debía haber visto, algo turbio, ilegal, peligroso, y ahora está siendo presionado, o protegido, o simplemente investigado por ello. Las posibilidades son infinitas, como un laberinto sin fin, y francamente, cada una de ellas nos hace querer saber más, nos arrastra más profundamente en esta narrativa, nos engancha a la historia. Y lo fascinante de estas situaciones, desde un punto de vista de storytelling, desde la perspectiva de quien busca contar una buena historia, es como revelan la verdadera naturaleza de las personas. La espera, la presión, la incertidumbre son crisoles que forjan el carácter, que sacan a la luz lo mejor y lo peor de nosotros. Demet, con su paciencia inquebrantable y su aparente fortaleza, nos está mostrando una cara de la resiliencia que es verdaderamente inspiradora, un ejemplo de lo que significa estar ahí para alguien. Y Khan, si está pasando por un momento difícil, sea cual sea la causa, está siendo puesto a prueba de una manera brutal, un verdadero examen para su espíritu. Imaginen por un momento el diálogo interno de Demet. Esas conversaciones consigo misma que se desarrollan en la soledad de la noche y la preocupación. Espero. Tengo que esperar. ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta el amanecer? ¿Hasta que salga el sol? ¿Qué estarán diciéndole ahí dentro? ¿Lo están tratando bien? ¿Está asustado? ¿Sentirá mi ausencia? ¿Me echará de menos? ¿Pensará en mí, en nosotros? ¿Ha hecho algo realmente terrible? No, no puedo creerlo. Él no es así, no es capaz de hacer algo así. Pero, ¿y si sí? La duda, esa serpiente traicionera, se desliza en su mente. No, no debo pensar eso. Tengo que ser fuerte por él, por ambos. Son pensamientos que se cruzan, que luchan entre sí en una batalla interna,
creando una auténtica tormenta emocional en su interior, un vendaval de dudas y esperanzas. A veces, la espera es infinitamente más dura que la propia acción. La anticipación de lo que va a suceder, la imaginación de lo peor, esa posibilidad siempre presente puede desgastar a cualquiera, minar su fortaleza. Romper su espíritu. Y Demet, con su silueta recortada contra la oscuridad de la noche, es la personificación de esa espera, de esa lucha interna silenciosa pero feroz. Es la calma aparente, la quietud exterior, que esconde un torbellino de emociones, una cascada de sentimientos que amenazan con desbordarse. Y mientras esperamos con ella, mientras nos contagiamos de su tensión, podemos reflexionar sobre la importancia fundamental del apoyo en los momentos difíciles. El simple hecho de que Demet esté ahí fuera, demostrando su presencia, su lealtad, su inquebrantable apoyo, es un acto de amor, de amistad profunda, de ese vínculo especial que sea que una su relación con Khan. Es un recordatorio poderoso, un faro de esperanza, de que incluso en las circunstancias más sombrías, en los momentos más oscuros de la vida, no estamos solos si tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, alguien que está dispuesto a esperar con nosotros. Quizás la historia que rodea a Khan es una de redención. Quizás ha cometido errores en el pasado, ha tropezado en su camino, y esta situación es una llamada de atención, una oportunidad, dolorosa pero necesaria, para enmendarse, para cambiar, para volver a empezar. Y Demet, al esperarlo, al estar ahí, está demostrando que cree en esa redención, que le da una segunda oportunidad, que confía en su capacidad de cambio. Eso, amigos, es un acto de fe poderoso, un gesto que trasciende las circunstancias y habla del profundo valor de las relaciones humanas. O podría ser una historia de injusticia. Podría ser que Khan sea una víctima, alguien atrapado en una red de circunstancias que no controla, un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Y Demet, al estar ahí fuera, en la sombra, está representando la esperanza de justicia, la lucha incansable por demostrar su inocencia, por limpiar su nombre, por restablecer el equilibrio. En ese caso, su espera no es solo una espera por su liberación, sino una espera de vindicación, de que la verdad salga a la luz. El detalle de En la sombra es tan significativo, tan cargado de simbolismo. No es que esté escondiéndose, que quiera pasar desapercibida. Más bien está en un segundo plano, observando, recopilando información, esperando el momento adecuado para actuar, o simplemente para estar presente, para ofrecer su apoyo en el momento preciso. La sombra no siempre es negativa, no siempre representa algo oculto o peligroso. A veces es un lugar de fortaleza silenciosa, de observación estratégica, de preparación para lo que vendrá. Y Demet, en esa sombra, proyecta esa fuerza, esa templanza que anticipa la acción. Podríamos preguntarnos también sobre los detalles prácticos, las preocupaciones más mundanas pero igualmente importantes que seguramente cruzan la mente de Demet. ¿Ha comido algo? ¿Tiene frío en la noche? ¿Ha contactado a alguien más para buscar ayuda o información? Son preguntas que surgen de la preocupación humana más pura, de la empatía más sincera. Y mientras Demet espera, seguramente también se preocupa por las necesidades básicas de Khan, por su bienestar físico y emocional, incluso en su ausencia, en esa fría celda de la comisaría. Es fascinante cómo una imagen tan simple, tan aparentemente cotidiana como una persona esperando en la sombra a la salida de una comisaría, puede evocar tantas preguntas, tantas emociones, tantas historias posibles. Es la magia del storytelling, la capacidad de capturar la esencia de una situación compleja y cargada de drama en una escena que a primera vista puede parecer sencilla, pero que encierra un universo de posibilidades. Y la salida de comisaría, ese umbral físico, representa no solo el final de una etapa, sino el comienzo de otra. Lo que salga de esa puerta, ya sea Khan libre con una explicación, o enfrentando un futuro incierto y desafiante, marcará un antes y un después en sus vidas. Y Demet está ahí en primera fila, lista para afrontarlo, sea lo que sea que el destino les depare. Así que, para resumir, hoy nos hemos adentrado en la misteriosa y tensa espera de Demet por Khan a la salida de comisaría. Hemos explorado las posibles razones de su detención, la naturaleza de su vínculo profundo y significativo, y la fortaleza que Demet demuestra en esta vigilia agotadora. Hemos especulado sobre los diversos escenarios que podrían rodear esta intrigante situación, desde la injusticia más cruel hasta la oportunidad de redención, y hemos destacado la importancia vital del apoyo y la lealtad en los momentos más difíciles de la vida. Ha sido un viaje lleno de intriga, de reflexión profunda y espero, de una buena dosis de emoción. Y espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo.
Ahora, la parte más importante, su participación. Me encantaría saber su opinión, sus teorías, sus predicciones. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a Khan a esa comisaría? ¿Cómo imaginan que se siente Demet en este preciso momento, mientras la espera se alarga? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus pensamientos más íntimos en la sección de abajo. Realmente me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido intrigante, si les ha gustado esta inmersión en el misterio y la introspección, por favor, denle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para mí y para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda disfrutar de estas historias, de estas reflexiones, de este espacio que creamos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestras próximas exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho.